¡Así es como trato a la basura! ¡Vieja miserable! ¡Abre los ojos y mira! Antes de que terminara la frase, mi nuera volcó la taza de café, hirviendo sobre mi cabeza. El líquido negro y pegajoso corría por mi cara, bajando hacia el viejo vestido que llevaba puesto. Su madre estaba a su lado con una sonrisa de desprecio, mientras los invitados se apresuraban a sacar sus teléfonos para grabar. Los flashes parpadeaban continuamente, como si yo fuera una bestia extraña en un circo. Nadie intervino. Se reían. Transmitían en vivo mi humillación temblorosa en medio de la fiesta. Publicaron el video con regocijo para ganar likes, asumiendo que soy solo una anciana inútil que no sabe usar internet. Pero no sabían que el arma que usaron para humillarme es la misma evidencia que usaré para poner fin a todo lo que tienen. Me llamo Elena. Hace un segundo era una madre de campo ingenua, creyendo que mi nuera me invitaba a un trago. Un segundo después, mi mundo se oscureció en un negro espeso y un calor de 100 grados. Basura. Esa palabra resonaba en mi cabeza mientras el café hirviendo caía a chorros sobre mi rostro. Estaba tan caliente que sentía como si me estuvieran arrancando el cuero cabelludo a tiras. Pero no me atreví a gritar, ni a correr. Me quedé allí, temblando, con los brazos caídos, dejando que el líquido pegajoso arruinara mi mejor ropa de domingo. Todo comenzó con la invitación de Sofía, mi nuera, que desde el principio olía a cálculo. Todavía recuerdo su voz falsamente dulce por teléfono. Tienes que venir, mamá. La fiesta en la Hacienda Los Arcos es para celebrar el gran éxito de la empresa. Roberto estará muy triste si no estás allí para representarlo. Dudé. Mi mundo es mi casita tranquila con rosas frente a la puerta, no un lugar donde miden la calidad humana por la marca de los zapatos que llevas. Pero por Roberto, mi hijo, que estaba lejos en un viaje de negocios cerrando un contrato de vida o muerte, fui. Pensé que la presencia de su madre sería un apoyo moral en su lugar. Ahora entiendo que la ausencia de Roberto fue el silbato inicial para que los lobos se lanzaran a devorarme. Entré a la hacienda con un vestido de algodón azul cielo, el mejor que tenía, limpio y bien planchado. Pero en cuanto pisé el espléndido jardín, me sentí patéticamente pequeña y fuera de lugar. Los invitados brillaban con joyas de diamantes y vestidos de gala que valían una fortuna. Sus risas resonaban, frías como el choque de monedas. Nadie me saludó. Traté de esconderme en un rincón, esperando que la fiesta terminara pronto. Pero Sofía me encontró. Apareció como una reina roja en un vestido color sangre ceñido al cuerpo, copa de champán en mano, acompañada de su madre, la señora Camila. Esa consuegra que siempre me miraba como si oliera la pestilencia de una alcantarilla. Sofía se detuvo justo frente a mí, bloqueando mi salida. Sus ojos ya no tenían la dulzura del teléfono, sino que eran afilados como navajas. ¿Qué diablos haces aquí?, siseó Sofía, con voz lo suficientemente alta para que algunos se giraran a mirar. Desconcertada, apreté mi viejo bolso. Sofía, tú me invitaste. ¿Yo te invité? Sofía soltó una risa burlona, interrumpiéndome. Se volvió hacia su madre, con tono sarcástico. Mamá, mira, le dije que no me avergonzara. Y aún así trae esa facha aquí. ¿No parece una sirvienta que le robó la ropa a su patrona? La señora Camila agitó su abanico de seda, haciendo una mueca de desprecio. ¡Ay! ¿Qué esperabas de gente así, Sofía? Lo corriente lo llevan en la sangre. Aunque la bañes en oro, sigue siendo corriente. Échala, antes de que contamine el aire de los invitados VIP. Pero Roberto quería que yo estuviera aquí. Intenté salvar lo último que me quedaba de dignidad. Sofía dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal. Su perfume caro me golpeó la nariz, fuerte y asfixiante. Roberto no está aquí, dijo arrastrando las palabras, y ya me cansé de fingir que te doy la bienvenida. Mírate. Zapatos gastados, vestido barato. Estás arruinando la estética de esta fiesta con tu pobreza. Justo a nuestro lado, en la mesa del banquete, había una jarra grande de café recién hecho, humeante. Sofía dejó su copa de champán con calma. Su mano con uñas pintadas de rojo intenso se extendió y tomó el asa de la jarra.
En un momento de estupidez ingenua, pensé que iba a servirme una taza para calmar los ánimos. Me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Deja que te ayude a lavarte ese aspecto pueblerino, susurró Sofía, con una sonrisa torcida por la maldad. Volcó la jarra sobre mi cabeza, sin dudarlo ni un instante. ¡Ah! Grité con horror. Fue un choque térmico brutal. El café hirviendo golpeó directamente mi cuero cabelludo, quemando como si alguien me estuviera despellejando. El agua negra y pegajosa se metió en mis ojos, haciéndome arder la vista, bajó por mi cuello, empapando y tiñendo de negro mi querido vestido azul. El dolor físico me hizo tambalear, pero mis gritos fueron rápidamente ahogados por la voz fría de Sofía resonando en todo el jardín. Así es como trato a la basura. Vieja miserable, abre bien los ojos y mira. Me quedé allí, paralizada, temblando entera, con el café goteando desde mi barbilla al suelo de baldosas blancas. Esperaba un pañuelo, una disculpa, o al menos un poco de compasión de esa multitud elegante. Pero no. Graben. Graben rápido, gritó la señora Camila llena de emoción, con su teléfono de última generación ya en alto. Súbanlo a la red, para que todos vean a esta preciosa suegra. Los flashes parpadeaban sin cesar. Se escuchaban risitas. Los amigos de clase alta de Sofía sacaron sus teléfonos, transmitiendo en vivo mi dolor, como si yo fuera un mono haciendo trucos. Miren su cara. ¡Qué patética! Vaya falta de clase. Sofía, eres genial. El café se enfriaba sobre mi piel, volviéndose pegajoso y sucio. Pero en lo profundo de mi pecho, donde mi corazón latía con fuerza por el miedo y la humillación, algo se rompió. No fue mi espíritu, fue la paciencia y la estúpida tolerancia que tenía por esta familia. Arrastré mis pasos hacia el baño de visitas, dejando atrás las risas burlonas. En el espejo vi a una anciana patética. El cabello apelmazado, la piel roja por la quemadura. Mi vestido favorito convertido en un trapo sucio. Pero mi corazón aún latía con una esperanza estúpida. Pensé en Roberto. Mi hijo. Si supiera lo que hizo su esposa, me protegería. Temblando, saqué el teléfono y marqué su número. Contestó al tercer timbrazo, con voz apresurada. Traté de contener los sollozos, y le conté que Sofía me había arrojado café hirviendo, que me habían humillado públicamente. Esperaba la furia de un hijo devoto. Pero lo único que recibí fue un suspiro de frustración. Baja la voz, mamá. Hiciste algo para provocar a Sofía. Ella está muy estresada con el evento, no exageres las cosas todo el tiempo. Me quedé helada. Estaba quemada, estaba humillada. ¿Y mi hijo me pregunta si hice algo malo? Por favor, límpiate y vete en silencio, continuó Roberto, con voz fría como un balde de agua helada. Estoy a punto de firmar el contrato de mi vida con mi suegro. Mi futuro depende de esta firma. No arruines mi futuro con tus pequeñeces. Pequeñeces. Mi quemadura es una pequeñez. Mi dignidad es una pequeñez. A través del teléfono, escuché la voz de su suegro llamándolo. Roberto cambió de inmediato a un tono sumiso. Sí, papá, voy enseguida. Y colgó. El silencio en el baño se volvió ensordecedor. Miré el teléfono, sintiendo náuseas subir por mi estómago. No era solo dolor, era asco. Mi hijo se había convertido en un cobarde, arrastrándose para recoger migajas de poder de la familia de su esposa. Roberto cree ciegamente que su suegro es el dueño del mundo. No sabe la verdad. No sabe que la empresa de su suegro lleva años en pérdidas y sobrevive apenas gracias a los préstamos del fondo de inversión privado Quetzal. Y mucho menos sabe la mayor ironía de esta vida. Está vendiendo a su propia madre, a cambio de un contrato con una empresa que vive del dinero de esa misma madre, a la que llaman basura. Me miré al espejo una vez más. Las lágrimas se habían secado. El dolor en la piel persistía, pero la imagen de la madre sumisa se había desvanecido. Roberto eligió su bando. Eligió el dinero y la ostentación en lugar de su propia sangre. ¿Me pidió que no arruinara su futuro? Está bien. No haré un escándalo. Abrí el grifo de agua fría, limpiando lentamente el café de mi cara. Cada mancha que se iba, se llevaba consigo el último rastro de afecto que tenía por ellos. Creen que soy débil porque guardo silencio. Pero olvidan que el silencio también es una respuesta.
Roberto quiere firmar ese contrato para asegurar su futuro. No sabe que la tinta de ese contrato y el flujo de dinero que alimenta a toda la familia de su esposa tiene un solo dueño. Y a ese dueño acaban de tirarle café hirviendo en la cabeza. Salí del baño por la entrada de servicio, con la cabeza en alto. La guerra ha comenzado, y ellos mismos acaban de dispararle al único soldado que los estaba protegiendo. Mi taxi me dejó en la entrada de mi pequeña casa. Las paredes desconchadas y el jardín modesto eran un disfraz perfecto. Entré, la oscuridad me recibió con el familiar olor a tierra húmeda y flores secas. Me quité el rebozo y el vestido manchados, los dejé caer en un rincón. Luego me senté en mi sillón favorito, en silencio, y cerré los ojos. El ardor de mi piel era un recuerdo constante de la traición de Sofía y la cobardía de Roberto. Pero también fue la chispa que encendió viejos recuerdos. Una historia que había mantenido oculta por más de 15 años. Mi esposo, un hombre brillante y astuto, construyó nuestro imperio desde la nada. Pero en México, los imperios atraen miradas. Miradas de envidia, de codicia. Él lo sabía. Él lo sabía. Miradas, antes de su muerte, a causa de un ataque al corazón provocado por un intento de secuestro fallido, me hizo prometer algo. Fue en el hospital. Con su mano fría apretando la mía, me dijo que el dinero era un veneno, que podía corromper el alma de los hijos si no estaban preparados para manejarlo. Me pidió que no les dijera a nuestros hijos cuánto dinero teníamos. Me pidió que los dejara crecer y aprender a ganarse la vida por sí mismos. Él quería que fueran hombres de bien, no parásitos. Quería que conocieran el valor del esfuerzo. Deja que se construyan, Elena, me dijo con su último aliento. No dejes que el dinero los destruya como intentó destruirme a mí. Esa fue la última voluntad de mi esposo. Y yo la honré con mi vida. Después de su partida, me convertí en la cabeza del imperio. Nadie lo sabía. Creé un fideicomiso, el Fondo Quetzal, un nombre misterioso, un símbolo de nuestro linaje y nuestra riqueza oculta. Yo era la presidenta secreta, la mente detrás de cada gran inversión en bienes raíces y finanzas. Pero al mundo, a mis propios hijos, les conté otra historia. Les dije que mi esposo había dejado deudas, que la fortuna se había perdido, que yo era una viuda modesta que apenas se las arreglaba con una pensión pequeña. Fue un papel difícil de interpretar. Mis hijos, en especial Roberto, crecieron creyendo que la vida era una lucha constante, y así fue para ellos. Pero Sofía, ella era diferente. Su familia, los Solís, eran nuevos ricos. Su padre, don Ricardo, tenía una empresa de construcción que aparentaba prosperidad. Pero yo sabía que era una fachada. El dinero de los Solís era ruidoso, ostentoso. El nuestro era silencioso, profundo como un cenote sagrado. Sofía y su madre nunca entendieron por qué yo vivía en una casa tan sencilla. Se burlaban de mi ropa, de mi coche viejo, de mis costumbres. Pensaban que yo era una vergüenza para ellos, una mancha en su imagen perfecta de riqueza. Roberto, mi hijo, se dejó deslumbrar por ese brillo falso. Él creyó que casándose con Sofía tendría acceso a un mundo de poder y éxito. Nunca supo que ese mundo ya era nuestro, oculto a plena vista. Durante 15 años, vi cómo la ambición corrompía a Roberto. Lo vi arrastrarse ante don Ricardo, buscando la aprobación y los contratos que lo mantuvieran en su puesto de director. Y ahora, por ese mismo puesto, por la ilusión de un futuro que creía que su suegro le daría, me había abandonado. Me había llamado pequeñez. Me había pedido que no estorbara. Esther Adoralando. Me levanté del sillón. La oscuridad de la casa parecía más densa ahora. Las palabras de mi esposo resonaban en mi mente. No dejes que el dinero los destruya. Pero ya era tarde. El dinero, o la falta de él, ya había destruido a Roberto. O, al menos, la falta de la verdad sobre el dinero. Esta noche, sentí que la farsa de 15 años había terminado. El café hirviendo no solo me había quemado la piel. Había quemado el velo de mi invisibilidad. Había quemado mi paciencia. La lección de mi esposo era valiosa, sí. Pero la lección de Sofía había sido más dolorosa.
Y ahora era mi turno de enseñar. No una lección de humildad, sino una lección de poder. La historia de esta traición aún esconde giros increíbles. Si sientes la misma indignación que yo, si crees que una madre debe ser respetada y honrada, por favor, presiona me gusta y deja un comentario con la palabra justicia, para darme el valor de contar cómo contraataqué. La luz del sol entró por la ventana de mi habitación. Pero no trajo calor. Amaneció y yo seguía sentada en el mismo sillón, con la ropa manchada todavía puesta sobre el respaldo de una silla cercana. No había dormido. No podía. Mi teléfono personal, ese aparato barato que mis hijos despreciaban, no dejaba de iluminarse con notificaciones. Lo tomé con manos firmes. Ya no temblaba. El video. Sofía lo había subido a sus redes sociales esa misma madrugada. El título brillaba con letras de neón digital sobre mi imagen humillada. Cuando la basura se saca sola, en el video se veía el momento exacto en que el café caía sobre mí. Se veía mi cara de dolor. Se escuchaban las risas de su madre y de sus amigas. Sofía había editado el video para poner música de circo de fondo. Los comentarios se acumulaban por miles. Extraños de todo el país se burlaban de mí. Escribían cosas horribles, decían que parecía una rata mojada. Decían que me lo merecía por intentar colarme en una fiesta de gente bien. Sofía les respondía con emojis de caritas llorando de risa, alimentando el fuego, disfrutando de su momento de fama viral. Ella creía que esto era el golpe final. Pensaba que la vergüenza me haría desaparecer para siempre, que me escondería debajo de una piedra para morir en silencio. Sofía no entendía nada. Ella pensó que estaba avergonzando a una suegra pobre. No sabía que estaba declarándole la guerra a la dueña de la mitad de los edificios que se veían desde su ventana. Dejé el teléfono personal sobre la mesa. Me levanté y caminé hacia el armario. Aparté los abrigos viejos y las cajas de zapatos desgastados que usaba como camuflaje. Al fondo, empotrada en la pared y oculta tras un panel falso, estaba mi caja fuerte. Marqué la combinación de memoria. La puerta de acero se abrió sin hacer ruido. Adentro no había joyas ni dinero en efectivo. Había documentos. Y había una tablet encriptada que solo usaba para comunicarme con la cúpula de mi empresa. La pantalla de la tablet también estaba llena de mensajes, pero el tono era muy diferente. Julián, mi secretario privado y mano derecha, desde hace 2 décadas. Me había escrito 10 veces. Mecularos y Mara. Mara, los miembros de la junta directiva. Hombres y mujeres poderosos que construyen rascacielos y mueven la bolsa de valores, también habían visto el video. Pero ellos no veían a una anciana patética. Ellos reconocían a la presidenta del grupo Quetzal siendo agredida físicamente. Leí el mensaje de Julián. Decía que los accionistas estaban furiosos. Decía que esto era una ofensa imperdonable contra la cabeza de la organización. Preguntaba si debían intervenir legalmente para borrar el video. Sonreí. Fue una sonrisa fría, sin alegría. No quería que borraran el video. Quería que el mundo viera exactamente quiénes eran Sofía y su familia. Ese video no era mi vergüenza. Era mi evidencia. Era el arma que ellos mismos habían cargado y puesto en mis manos. Saqué de la caja fuerte un teléfono satelital negro, pesado y antiguo. Era mi línea directa, mi cetro de mando. Lo encendí. La batería estaba llena, siempre lista para una emergencia. Esta era la emergencia. Marqué el número de Julián. Él contestó al primer intento. No hubo saludos cordiales. No le pregunté por su familia ni por el clima. Mi voz salió ronca, pero firme, como el granito de nuestras canteras. Le dije que no borraran nada. Le ordené que dejaran que el video siguiera circulando. Le dije que quería que cada persona en México viera la cara de Sofía y la de su madre. Julián preguntó cuáles eran las instrucciones para la empresa de los Solís, la familia de mi nuera. Respiré hondo. Miré mis manos, que ya no eran las manos de una víctima. Eran las manos que firmaban cheques de millones de dólares. Eran las manos que podían construir futuros o demolerlos. Le dije a Julián que activara el protocolo de recuperación de activos. Le dije que revisara cada cláusula,
cada letra pequeña de los contratos que teníamos con la empresa de don Ricardo. Le dije una frase simple. La frase que mi esposo solía usar cuando cerraba un trato hostil. Le dije que ya era hora. Le dije que recogiera la red. Colgué el teléfono. Sentí como una armadura invisible cubría mi cuerpo, protegiendo las quemaduras de mi piel. La mujer que lloraba en el baño de la hacienda había desaparecido. En su lugar, la presidenta había regresado. Y la presidenta no perdona la traición. Me senté frente a mi escritorio, de madera vieja. Es un mueble robusto, lleno de arañazos y marcas de tazas de té, que ha estado conmigo desde que mi esposo vivía. Para mis hijos, este escritorio es una antigüedad inservible, que debería haber tirado a la basura hace años. Para mí, es el centro de control desde donde manejo los hilos invisibles de mi vida. Abrí mi computadora portátil. No es el modelo más nuevo por fuera, tiene una carcasa gris desgastada, pero por dentro tiene el software de seguridad más avanzado que el dinero puede comprar. Mis dedos volaron sobre el teclado, ingresando las claves de acceso al servidor central del grupo Quetzal. La pantalla parpadeó una vez y luego se llenó de columnas y cifras. El mundo de los negocios es frío y exacto. No entiende de lágrimas ni de humillaciones. Solo entiende de activos y pasivos. Y yo estaba a punto de realizar la auditoría más personal de mi carrera. Busqué el nombre en la base de datos de deudores. Ricardo Solís. Constructora Solís. Lo que apareció ante mis ojos no fue una sorpresa, pero la magnitud del desastre sí me hizo levantar una ceja. La gente suele pensar que la riqueza se mide por el tamaño de la casa o la marca del coche. Están equivocados. La verdadera riqueza es la liquidez, y la familia de mi nuera no tenía ni una gota de agua en su desierto financiero. Empecé a desglosar sus cuentas. La famosa Hacienda Los Arcos, el lugar donde horas antes me habían tratado como a un animal, no era de ellos. Estaba hipotecada hasta los cimientos con el Banco Regional, y el Banco Regional, curiosamente, había vendido esa cartera vencida a una de mis filiales hace 3 meses. Técnicamente, la tierra que pisaban sus invitados de lujo era mía. Seguí leyendo. Los coches deportivos de mis nietos eran arrendados. Las joyas de mi consuegra estaban aseguradas por valores inflados para pedir préstamos sobre ellas. Eran jinetes de la deuda. Vivían de mover dinero de una tarjeta de crédito a otra, tapando un agujero, abriendo otro más grande. Sentí una mezcla de pena y satisfacción helada. Sofía me había llamado basura porque mi vestido era viejo. Pero mi vestido era mío. Estaba pagado. Su vestido de diseñador, probablemente, todavía aparecía como un saldo pendiente en algún estado de cuenta que no podían pagar. Pero el golpe de gracia, el dato que hizo que se me dibujara una media sonrisa en el rostro, estaba en los contratos corporativos. Mi hijo Roberto se llenaba la boca diciendo que era el director de operaciones de logística Solís. Él creía que su suegro le había regalado el puesto por ser parte de la familia. Decía que su talento era indispensable. Hace 2 años, la empresa de don Ricardo estuvo a punto de quebrar. Necesitaba capital urgente. Nadie quería prestarle dinero, porque todos en el gremio sabían que era un mal pagador. Nadie, excepto un fondo de inversión anónimo llamado Inversiones Águila. Ese fondo inyectó el capital necesario para salvar la logística, pero a cambio se quedó con el 51% de las acciones y el control administrativo. Inversiones Águila es una de mis empresas fantasma. La ironía era tan grande que casi me reí en la soledad de mi despacho. Roberto no trabajaba para su suegro. Su suegro ya no era dueño de nada más que del nombre en la puerta. Roberto trabajaba para mí. Yo pagaba, indirectamente, hasta el café que me habían tirado encima. Durante años, me despreciaron porque pensaban que yo no aportaba nada a la mesa. No sabían que yo había comprado la mesa, las sillas y la comida que se estaban tragando con tanta arrogancia. Me detuve en una cláusula específica del contrato de préstamo comercial con la constructora Solís. Era la cláusula de riesgo reputacional. Esta cláusula, estándar en nuestros contratos de alto riesgo, estipulaba que si los directivos o socios de la empresa deudora se veían envueltos en escándalos públicos que dañaran la imagen corporativa o moral de la sociedad, el acreedor tenía derecho a declarar el vencimiento anticipado de toda la deuda. Es decir,
Podíamos exigir que nos pagaran todo el dinero prestado de inmediato. Hoy mismo. Volví a mirar mi teléfono celular. El video de Sofía seguía sumando visitas. Millones de personas viendo cómo la esposa del director de logística y la hija del dueño de la constructora agredían a una anciana indefensa. Los comentarios ya no eran solo burlas hacia mí. Había gente indignada. Había gente preguntando qué clase de personas lideraban esa empresa. Ellos mismos me habían dado la llave para su celda. Al publicar ese video, al hacerlo viral, habían activado la cláusula de riesgo reputacional. Ellos creían que estaban presumiendo su poder, pero en realidad estaban firmando su sentencia de muerte financiera. El poder real es silencioso. No necesita gritar ni tirar bebidas calientes. El poder real es una firma al pie de una página. Mis manos se movieron con precisión sobre el teclado. Redacté el memorándum para el departamento legal. No necesitaba consultar con nadie más. Yo soy el consejo de administración. Ordené la ejecución inmediata de la cláusula. Ordené el bloqueo de las líneas de crédito. Y ordené algo más. Algo que me dolió en el corazón de madre, pero que mi mente de empresaria sabía que era necesario. Ordené al Departamento de Recursos Humanos de la filial que preparara la carta de despido para el director de operaciones, Roberto Martínez. La causa era justa. Conducta inaceptable y daño a la marca. Evidenciado en material audiovisual público. Miré el documento final en la pantalla. Solo faltaba mi firma digital. Mi dedo se quedó suspendido sobre la tecla Enter por un momento. Pensé en Roberto de niño, cuando se raspaba las rodillas y venía corriendo a que yo lo curara. Ahora, la herida era mucho más profunda, y yo no iba a ponerle una curita. Iba a echarle alcohol para que ardiera y, con suerte, desinfectara la podredumbre que se había instalado en su alma. No sentí culpa. Ellos habían elegido este camino. Ellos habían decidido que el dinero era lo único que importaba. Pues bien, yo les iba a enseñar lo que se siente cuando el Dios al que adoran les da la espalda. La maquinaria del grupo Quetzal, pesada e imparable como una aplanadora, comenzó a moverse. Mañana lunes, cuando saliera el sol, el mundo de fantasía de los Solís y de mi hijo se derrumbaría como un castillo de naipes. Y yo estaría aquí, sentada en mi escritorio viejo, tomando una taza de té, observando cómo la gravedad hacía su trabajo. El lunes amaneció con un cielo gris plomizo sobre la Ciudad de México. Mientras la mayoría de la gente se apresuraba para llegar a sus trabajos, yo me senté en mi pequeño jardín con una taza de té de manzanilla en las manos. El vapor subía suavemente, calentando mi rostro. Me sentía tranquila, con esa paz extraña que precede a las tormentas que uno mismo ha provocado. Sabía que al otro lado de la ciudad, en el lujoso departamento de mi hijo, el ambiente era muy diferente. Imaginé a Sofía y a Roberto despertando con la resaca de su propia vanidad. Seguramente lo primero que hicieron fue revisar sus teléfonos. El video de mi humillación seguía acumulando visitas. Me contaron después que Sofía celebraba cada nuevo me gusta como si fuera una moneda de oro, convencida de que su crueldad la había convertido en una celebridad de Internet. Roberto, por su parte, se ajustaba la corbata frente al espejo, ensayando la sonrisa de ganador que pensaba usar al firmar el contrato con su suegro. Él creía que hoy sería el día de su consagración, no sabía que era el día de su sacrificio. A las 9 de la mañana en punto, la maquinaria que puse en marcha la noche anterior dio su primer golpe. Mi teléfono sonó a las 10. Era Roberto. Contesté con calma, dejando que mi voz sonara como la de la madre preocupada que siempre fui. Roberto ni siquiera me saludó. Su voz era un hilo de angustia, agudo y tembloroso, irreconocible en ese hombre que horas antes se sentía dueño del mundo. Me dijo que todo se estaba derrumbando. Me contó que al llegar a la oficina, su tarjeta de acceso no funcionó. Pensó que era un error del sistema, pero cuando el guardia de seguridad se acercó, no fue para abrirle la puerta, fue para entregarle una caja de cartón con sus cosas y un sobre amarillo. Mi hijo lloraba, mientras me explicaba lo que decía la carta. Despido fulminante. La razón escrita en el papel era clara y devastadora. Decía que su comportamiento en un evento público, difundido masivamente en redes sociales, violaba el código de ética corporativa y dañaba irreparablemente la imagen de la marca. La empresa matriz,
Esa entidad sin rostro que él desconocía que yo controlaba, no toleraba abusadores en su nómina. Me decía que no era justo, que era solo una broma familiar, que su suegro arreglaría todo. Me dijo que don Ricardo, su todopoderoso suegro, estaba encerrado en su despacho gritando. Al parecer, los auditores del banco habían llegado al mismo tiempo que la carta de despido de Roberto. Le habían notificado a don Ricardo que sus líneas de crédito estaban canceladas y que se exigía el pago inmediato de la deuda total. La empresa constructora, ese gigante con pies de barro, se había declarado técnicamente en quiebra en cuestión de minutos. Los proveedores habían detenido los camiones. Las obras estaban paradas. El imperio de cartón se deshacía bajo la lluvia de la realidad. Yo escuchaba en silencio, apretando la taza de té. Sentía una mezcla de dolor por el sufrimiento de mi hijo y de firmeza por la lección necesaria. Le pregunté qué iban a hacer. Antes de que Roberto pudiera responder, escuché un forcejeo al otro lado de la línea. Sofía le había arrebatado el teléfono. La voz de mi nuera no sonaba asustada, sonaba furiosa, llena de un odio venenoso. No había ni un gramo de arrepentimiento en ella. Empezó a gritarme tan fuerte que tuve que alejar el aparato de mi oído. Sofía me acusó de ser una maldición. Me dijo que yo tenía la vía pesada, que mi mala energía había contagiado a su familia. Según su lógica retorcida, el hecho de que yo apareciera en su fiesta con mi ropa vieja y mi cara triste había atraído la mala suerte. Me llamó salada. Dijo que yo era un ave de mal agüero, que solo servía para arruinar la felicidad de la gente bonita como ellos. Me gritó que todo esto era culpa mía, que si yo no hubiera ido, el video no existiría, y si el video no existiera, los socios moralistas no se habrían ofendido. En su mente, la víctima era la culpable, y el verdugo era el mártir. Sofía continuó insultándome. Dijo que ahora tendrían que cancelar sus vacaciones, que tendrían que vender cosas, y que todo era por mi culpa, por mi maldita presencia. Me exigió que viera si podía pedir un préstamo sobre mi casucha para ayudarlos. Porque según ella, yo les debía eso por haberles causado tanto daño con mi mala vibra. No le respondí. Dejé que soltara todo su veneno. Cada insulto confirmaba que yo había hecho lo correcto. No habían aprendido nada. No había humildad, solo soberbia herida. Creían que el destino los castigaba por mala suerte, sin sospechar que el destino tenía nombre y apellido. Y estaba sentado bebiendo té al otro lado de la línea. Cuando Sofía se quedó sin aire, colgué. No dije adiós. No dije lo siento. Simplemente corté la comunicación. El silencio volvió a mi jardín. Pero ya no era el mismo. Ahora sabía que la bestia estaba herida. Y una bestia herida es peligrosa. Sofía no iba a quedarse de brazos cruzados. Su narcisismo no le permitiría aceptar la derrota. Iba a buscar a alguien a quien culpar, alguien a quien castigar para sentirse poderosa de nuevo. Y esa persona era yo. Me levanté y entré a la casa. Sabía que esto no había terminado. El despido y la quiebra eran solo el primer acto. La verdadera guerra emocional estaba por comenzar, y yo tenía que estar lista para cuando vinieran a tocar mi puerta. Porque vendrían. El hambre y la desesperación tienen la costumbre de hacer que la gente recuerde a los familiares que antes despreciaban. A pesar del terremoto financiero que había comenzado el lunes, la negación es una droga muy potente para quienes viven de las apariencias. Era miércoles, el cumpleaños número 5 de mi nieto Mateo. Cualquier persona sensata hubiera cancelado la fiesta, hubiera ahorrado cada centavo ante la inminente quiebra. Pero Sofía no. Decidió mantener la reserva en el restaurante más exclusivo de la ciudad, convencida de que si fingía lo suficiente, la realidad desaparecería. Yo fui a su casa esa tarde. No me importaban sus deudas ni sus despidos, solo quería abrazar a mi nieto. Llevaba conmigo una pequeña caja envuelta en papel brillante. Adentro había un tren de madera, pintado a mano, un juguete sencillo pero eterno, muy diferente a las tabletas y consolas que sus padres le compraban para que no molestara. Cuando llegué, el ambiente en la casa era irrespirable. Roberto corría de un lado a otro, buscando tarjetas de crédito que no estuvieran bloqueadas. Sofía se maquillaba con furia, tratando de tapar las ojeras del estrés. Cuando me vio en la sala, su rostro se contorsionó. Me preguntó qué demonios hacía ahí.
Me dijo que no estaba invitada al restaurante, que no quería que mi cara de velorio espantara a los pocos inversionistas que todavía les contestaban el teléfono. Intenté acercarme a Mateo, que estaba sentado en el sofá, vestido como un pequeño príncipe triste. Pero Sofía se interpuso. Me empujó hacia la cocina de servicio. Me dijo que si tanto quería estar ahí, podía quedarme cuidando la casa, pero que no se me ocurriera salir. Cerró la puerta de la cocina y escuché el clic de la cerradura por fuera. Me dejaron encerrada, como a un perro que se porta mal. Escuché el motor de la camioneta arrancar y el silencio cayó sobre la casa. Pasé 4 horas sentada en un banco duro, mirando por la ventana hacia el patio trasero. Mis lágrimas se habían secado el domingo con el café hirviendo. Ahora solo sentía un frío inmenso, una claridad dolorosa. Esperé. Regresaron cerca de la medianoche. Escuché los portazos y los gritos desde la entrada. No parecían una familia que venía de una fiesta, parecían sobrevivientes de una batalla. Luego supe que, efectivamente, las tarjetas habían sido rechazadas una tras una frente a los invitados, y tuvieron que pedir prestado a un amigo para pagar la cuenta. La humillación que Sofía intentó evitar llevándome lejos, la encontró de todas formas. Abrieron la puerta de la cocina. Sofía entró primero. Sus ojos estaban inyectados en sangre. El maquillaje corrido. Traía en las manos varias bolsas de plástico con los logotipos del restaurante. Eran las sobras. Los restos de la comida que no pudieron terminar. Me levanté del banco con la esperanza estúpida de que, ahora que la noche había terminado, me dejaran dar el regalo y marcharme. Sofía me miró, y toda la frustración, toda la vergüenza que había pasado en el restaurante, la dirigió hacia mí. Me gritó que yo era la culpable de su mala suerte. Dijo que mi presencia en su vida era un cáncer. Y entonces, lo hizo. Levantó una de las bolsas de basura, llena de servilletas sucias, huesos de pollo y restos de pastel, y me la arrojó con todas sus fuerzas. La bolsa me golpeó en el pecho y se rompió. La salsa fría y la grasa mancharon mi blusa. Sentí el golpe seco, pero más me dolió el significado. Para ella, yo no era una persona. Yo era el vertedero donde podía tirar su basura emocional y física. Sofía gritó que eso era lo único que yo merecía comer. Dijo que si tenía hambre. Ahí tenía las sobras de la gente rica. En ese momento, Mateo entró corriendo a la cocina. El niño, inocente y dulce, vio a su abuela cubierta de desperdicios. Sus ojitos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia mí con los brazos abiertos, gritando, «Abuela». Yo intenté limpiarme las manos rápidamente para recibirlo, para protegerlo de esa escena grotesca. Pero Sofía fue más rápida. Agarró al niño del brazo con una brusquedad que me heló la sangre. Lo jaló hacia atrás, lejos de mí. Le gritó que no me tocara, que yo estaba sucia, que yo era mala. Mateo lloraba, estirando su manita hacia mí. Yo recordé el regalo. Saqué la cajita del tren de madera que había protegido todo ese tiempo, y se la extendí, tratando de que el niño tuviera un consuelo. Sofía me arrebató la caja de las manos. Ni siquiera la abrió. Caminó hacia el bote de basura cromado que estaba en la esquina. Pisó el pedal y dejó caer el regalo. El sonido de la madera golpeando el fondo del basurero fue seco y final. Miré a mi hijo. Miré a Roberto. Él estaba parado en el umbral de la puerta. Había visto todo. Vio cómo su esposa me lanzaba basura. Vio cómo maltrataba a su propio hijo. Vio cómo tiraba el regalo de su madre. Lo miré a los ojos, esperando, rogando que quedara un rastro del hombre que yo crié. Esperé que dijera, basta. Esperé que defendiera a su madre o a su hijo, pero Roberto no me miró. Bajó la vista hacia su teléfono celular. Murmuró algo sobre llamar a su suegro para ver cómo arreglar lo del banco. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola con el monstruo que él había elegido como esposa. En ese instante, algo murió dentro de mí definitivamente. No fue el amor, porque una madre siempre ama, fue la esperanza. Entendí que Roberto no era una víctima de Sofía, era su cómplice. Su silencio era más violento que los gritos de ella. Él había decidido que su lealtad estaba con quien creía que tenía el dinero, sin importarle la dignidad.
Me quité los restos de comida de la ropa con una calma que asustó a Sofía. Ella esperaba que yo gritara o llorara. Pero yo solo la miré. La miré con la profundidad de un abismo. Le dije en voz baja que disfrutara de esa noche. Le dije que recordara bien este momento, porque sería la última vez que tendría el poder de humillarme. Caminé hacia la puerta. Sofía se quedó callada por primera vez, quizás sintiendo el peso de mi mirada, o quizás simplemente sorprendida de que la basura caminara con la frente en alto. Salí de esa casa bajo la lluvia fría de la madrugada. No tenía coche, no tenía abrigo limpio, y mi regalo estaba en la basura. Pero mientras caminaba por la calle oscura, no sentí miedo. Sentí que las cadenas se habían roto. Ellos habían cruzado la última línea. Habían atacado a la abuela, habían despreciado el amor y habían traumatizado al niño. Saqué mi teléfono satelital del bolsillo. Marqué el número de Julián. Eran las 2 de la mañana, pero él contestó. Le dije que preparara la sala de juntas. Le dije que citara a los abogados y a los auditores. Le dije que ya no quería solo recuperar el dinero. Le dije que quería la ejecución hipotecaria de la casa de mi hijo. Quería que supieran lo que es no tener un techo. Esa noche, la madre murió y la dueña nació. Y la dueña venía a cobrar cada centavo, con intereses. Si han llegado hasta aquí, y sienten la misma indignación que yo al ver a un hijo callar mientras humillan a su madre, por favor ayúdenme comentando el número 1 abajo. Necesito saber que hay amigos acompañándome en este viaje doloroso. Su presencia es mi mayor motivación para contarles el final de esta historia. Pasaron 48 horas desde que salí de la casa de mi hijo bajo la lluvia. 48 horas en las que mi teléfono personal no dejó de recibir llamadas de números desconocidos y mensajes de voz llenos de exigencias. No contesté ninguno. Sabía lo que querían. Los bancos habían comenzado a embargar las cuentas de la familia Solís y la desesperación tiene un olor muy particular, agrio y penetrante. El viernes por la mañana, la camioneta de mi hijo se detuvo frente a mi pequeña casa de fachada despintada. Los vi a través de las cámaras de seguridad que instalé hace años y que ellos nunca notaron. Bajaron del vehículo como una jauría hambrienta. Roberto, con la camisa arrugada y sin corbata. Sofía, sin maquillaje y con el cabello atado de mala manera. Y mi consuegra que ya no caminaba con la altivez de una reina, sino con la urgencia de una fugitiva. Golpearon la puerta de madera con violencia. Gritaban mi nombre. Sofía exigía que abriera. Escuché sus planes a través del micrófono oculto en el timbre. Querían obligarme a firmar. Querían que vendiera mi terreno, mi único patrimonio visible, para inyectar efectivo rápido a las cuentas de don Ricardo y detener el sangrado financiero. Venían a quitarme el techo, para salvar sus apariencias. Pero la casa estaba vacía. Yo ya no vivía allí. Esa etapa de mi vida, la de la viuda pobre y complaciente, había terminado la noche del cumpleaños de Mateo. Al no recibir respuesta, Roberto encontró el sobre blanco que dejé pegado con cinta adhesiva en el centro de la puerta. Lo arrancó con impaciencia. Adentro no había un cheque, ni una carta de disculpa. Solo había una tarjeta de visita, con un logotipo dorado en relieve, un quetzal estilizado. Debajo del logo, una dirección y una hora. Torre Corporativa Quetzal. Piso 40. Paseo de la Reforma. 12 de la tarde. Pude imaginar su confusión. La Torre Quetzal es el edificio más alto y exclusivo de la Ciudad de México. Es un monolito de cristal y acero que domina el horizonte, un lugar donde se deciden los destinos económicos del país. Seguramente pensaron que yo había conseguido trabajo allí limpiando pisos, o tal vez que había acudido a un prestamista usurero que tenía oficinas en el edificio. Se subieron a la camioneta y condujeron hacia el centro de la ciudad. Yo los esperé. A las 12 en punto, el elevador privado se abrió en el piso 40. Julián, mi secretario, los recibió en el vestíbulo. El lugar imponía silencio. Los pisos de mármol negro brillaban como espejos de agua. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad que cortaba el aliento. El aire olía a madera fina y a dinero antiguo. Ese que no necesita gritar para ser escuchado. Roberto y Sofía caminaban mirando a todos lados, encogidos, sintiéndose pequeños ante tanta magnificencia. Mi consuegra intentaba mantener la compostura.
arreglándose el saco, pero sus manos temblaban. Preguntaron por Elena. Preguntaron si la señora de la limpieza los estaba esperando. Julián no respondió. Solo les indicó con un gesto solemne que lo siguieran hacia la sala de juntas principal. Caminaron por el largo pasillo, pasando por oficinas donde hombres y mujeres de negocios trabajaban en silencio. Nadie los miró. Ellos, que estaban acostumbrados a ser el centro de atención en sus fiestas ruidosas, aquí eran irrelevantes. Eran invisibles. Julián se detuvo frente a una puerta doble de caoba maciza. Abrió las hojas de par en par. La sala de juntas era inmensa. Una mesa ovalada de cristal ocupaba el centro, rodeada de 20 sillas de piel italiana. Al fondo, un ventanal de piso a techo mostraba la ciudad a mis pies. Y allí estaba yo. No llevaba mi vestido azul de algodón. Llevaba un traje sastre de seda gris perla, hecho a medida. Mi cabello estaba peinado hacia atrás, elegante y pulcro. En mi cuello no había rebozo, sino un collar de perlas auténticas que brillaba con luz propia. Estaba sentada en la cabecera de la mesa, en la silla del presidente, dándoles la espalda mientras miraba el horizonte. Escuché sus pasos detenerse en la alfombra. Escuché el jadeo de sorpresa de Sofía. Escuché a Roberto murmurar mamá con un tono de incredulidad absoluta. Giré la silla lentamente. El silencio en la habitación fue absoluto. Sus cerebros intentaban procesar la imagen. No podían conectar a la mujer que humillaron y mancharon con café, con la mujer poderosa que tenían enfrente. Sus ojos iban de mi cara a mi ropa, de mi ropa a la oficina, y de vuelta a mis ojos. Roberto dio un paso adelante, tartamudeando. Preguntó qué hacía yo ahí. Preguntó si el jefe me había prestado la oficina. Su mente pequeña no podía aceptar la realidad. Puse las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos con calma. Los miré uno por uno. Miré a mi consuegra, que se había puesto pálida como un papel. Miré a Sofía, cuya boca estaba abierta en una mueca de horror. Y miré a mi hijo, el hombre que me vendió por un contrato. Les dije con voz firme, una voz que resonó en las paredes de cristal, que nadie me había prestado nada. Les dije que esa silla era mía, que esa mesa era mía, que el edificio en el que estaban parados era mío. Les di la bienvenida a la sede del Grupo Quetzal. Les dije que habían venido a pedir dinero para salvar a la empresa de don Ricardo, y que habían llegado al lugar correcto. Porque yo no era la señora de la limpieza. Yo era el banco. Yo era el acreedor. Yo era la dueña de la deuda que los estaba asfixiando. Vi cómo las piernas de Roberto flaqueaban. Se tuvo que apoyar en el respaldo de una silla para no caerse. Sofía negó con la cabeza, retrocediendo hacia la puerta como si quisiera huir, pero Julián ya había cerrado el paso. Estaban atrapados. No en una trampa, sino en la verdad. Durante 15 años me vieron como a una carga. Me vieron como a una anciana inútil que sobraba en sus vidas perfectas. Ahora, me veían como lo que realmente era, la única persona en el mundo que tenía el poder de salvarlos o de destruirlos. Y por la expresión en sus rostros, sabían perfectamente que habían pasado la última semana asegurándose de que yo eligiera la segunda opción. Tomé una carpeta de cuero, que estaba sobre la mesa, y la abrí. El sonido del papel al pasar la hoja fue el único ruido en la sala. Levanté la vista y sonreí. No fue una sonrisa de madre. Fue la sonrisa del tiburón que acaba de oler la sangre en el agua. Les pregunté si estaban listos para negociar los términos de su rendición. La atmósfera en la sala de juntas se volvió densa, casi irrespirable. Mis invitados, que minutos antes entraron buscando dinero fácil, ahora parecían estatuas de sal. Roberto fue el primero en romper el silencio. Con voz temblorosa, intentó apelar a mi corazón de madre. Balbuceó que todo esto era un malentendido, que podíamos hablar en privado. Levanté una mano para detenerlo. No había nada privado que hablar. Saqué un documento legal de la carpeta de cuero y lo deslicé sobre la mesa de cristal hasta que quedó frente a Sofía. Ella lo miró sin comprender, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y miedo. Le expliqué con calma que lo que tenía enfrente era una orden de desalojo. Sofía levantó la vista, confundida. Gritó que esa era su casa, que su padre se la había regalado cuando se casaron. Me puse de pie y caminé despacio alrededor de la mesa.
Mis tacones se hundían suavemente en la alfombra persa. Me detuve detrás de la silla de mi nuera. Le dije la verdad, que habían ignorado por años. Le dije que su padre, don Ricardo, nunca tuvo dinero para comprar esa mansión en Las Lomas. La casa fue adquirida por una sociedad anónima, Inmobiliaria Quetzal, y cedida en comodato a la familia de mi hijo como una prestación laboral. Me incliné cerca de su oído. Le susurré que, dado que Roberto ya no trabajaba para la empresa y que la relación comercial con los Solís estaba rota, el beneficio de la vivienda quedaba revocado. Tenían 24 horas para sacar sus cosas. Mañana, las cerraduras serían cambiadas. Sofía se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás. Su rostro estaba rojo, desfigurado por la impotencia. Intentó levantar la mano para señalarme, para gritarme, para volver a ser la mujer agresiva de la fiesta. Pero algo en mi mirada la detuvo. Ya no estaba frente a la anciana sumisa del vestido de algodón. Estaba frente a la dueña de su techo. Tomé la taza de café que Julián me había servido antes de que ellos llegaran. Era una taza de porcelana fina, con bordes de oro. El café estaba tibio. Caminé hasta quedar frente a Sofía. Ella retrocedió un paso, cubriéndose la cara con las manos. Temblando. Pensó que yo iba a arrojarle el líquido hirviendo a la cara, tal como ella hizo conmigo. Esperaba la venganza física, la violencia vulgar que ella conocía. Pero yo no soy como ella. Bajé la taza lentamente. Miré la alfombra costosa bajo los pies de Sofía, esos zapatos de diseñador que probablemente no había terminado de pagar. Con un movimiento suave y deliberado, vertí el contenido de la taza en el suelo, justo a milímetros de sus pies, manchando la alfombra impecable con una mancha oscura y permanente. Levanté la vista, y la miré a los ojos. Le dije con voz tranquila que se equivocaba. Le dije que yo no manchaba a las personas, porque eso es de gente sin educación. Le dije que esa era la manera en la que yo trataba a la basura. La dejaba en el suelo y luego pedía que la sacaran. Sofía se quedó petrificada. La humillación de ser ignorada, de no ser considerada, ni siquiera digna de una agresión directa, la destruyó más que cualquier golpe. Fue entonces cuando mi consuegra, la mujer que se había reído mientras me grababa con su teléfono, se derrumbó. Sus rodillas golpearon el suelo de mármol. Se arrastró hacia mí, agarrando el borde de mi saco con sus manos llenas de anillos ostentosos. Empezó a llorar a gritos. Me suplicó piedad. Dijo que éramos familia. Dijo que por favor no los dejara en la calle, que don Ricardo estaba enfermo del corazón por la noticia de la quiebra, que no tenían a dónde ir. Me pidió perdón por el video. Juró que lo borraría, que haría lo que yo quisiera. Miré a la mujer arrodillada a mis pies. Hace apenas unos días, esa misma mujer me miraba desde arriba, burlándose de mi dolor. Ahora era un guiñapo suplicante. No sentí lástima. Tampoco sentí placer. Solo sentí una inmensa indiferencia. Solté mi saco de sus manos con un movimiento seco, como si me estuviera quitando una pelusa molesta. Pasé por encima de ella sin mirarla. Caminé hacia el intercomunicador de la pared y presioné el botón. Llamé a seguridad. Ordené que escoltaran a los señores Solís y a la señora Sofía fuera del edificio inmediatamente. Agregué que si oponían resistencia, llamaran a la policía por allanamiento de propiedad privada. Julián abrió la puerta y 2 guardias de seguridad, altos y formales, entraron a la sala. Sofía y su madre fueron levantadas con firmeza, pero sin violencia. Lloraban y gritaban insultos mezclados con súplicas, pero sus voces ya no tenían poder en mi reino. Vi cómo las sacaban del salón, arrastrando los pies, convertidas en la sombra de lo que creían ser. Me giré hacia la ventana. La ciudad se extendía ante mí, inmensa y brillante. Había limpiado mi casa. Había sacado la basura. Pero todavía quedaba un asunto pendiente en la habitación. Todavía quedaba Roberto. La puerta se cerró detrás de los guardias y de la familia de mi nuera. La sala de juntas quedó sumergida en un silencio denso. Solo quedábamos 2 personas en esa inmensa habitación de cristal, Roberto y yo. Mi hijo seguía de pie junto a la silla vacía, con los hombros caídos y la mirada perdida en la alfombra manchada de café.
Parecía un niño pequeño que acababa de perder su globo, no un hombre de 35 años. Lo observé durante un largo minuto. Esperé a que la dignidad regresara a su cuerpo. Esperé a que se enderezara y asumiera su responsabilidad. Pero Roberto hizo lo que siempre hacen los débiles cuando se sienten acorralados. Buscó un culpable. Se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas. Se arrodilló, no con la desesperación teatral de su suegra, sino con una patética necesidad de consuelo. Me aseguró que él nunca quiso tratarme mal, que ella lo presionaba, que ella lo manipulaba con los niños, que ella le había llenado la cabeza de ideas sobre el estatus y la imagen. Me juró que él me quería, que siempre me había querido, y que solo había actuado así por miedo a perder a su familia. Escucharlo culpar a su esposa para salvar su propio pellejo me causó más dolor que el café hirviendo sobre mi piel. Me alejé de él, obligándolo a soltar mi mano. Caminé hacia el ventanal y miré la ciudad gris bajo el cielo nublado. Le dije, sin voltear a verlo, que dejara de mentir. Le dije que el problema no era Sofía. Me giré para enfrentarlo. Mi voz salió dura, como la piedra de nuestras canteras. Le expliqué que Sofía era una mujer cruel y materialista, sí, pero que ella al menos era honesta en su maldad. Ella nunca fingió quererme. El problema, el verdadero cáncer de nuestra familia, era él. Le dije mirándolo a los ojos que no despreciaba a su esposa por ser una bruja. Despreciaba a mi hijo por ser un cobarde. Le recordé el momento exacto en la fiesta, cuando el café me quemaba la cara. Le recordé el momento en la cocina, cuando me tiraron basura. En ambos momentos, él estuvo allí. Él vio. Y él cayó. Le dije que un hombre que no tiene el valor para defender a la madre que le dio la vida y le limpió las lágrimas, no es un hombre. Es un parásito. Y un parásito no tiene derecho a heredar un imperio que se construyó con sudor y sangre. Roberto se quedó callado. Las excusas murieron en su garganta. Por primera vez, vio el reflejo de su propia alma en mis ojos. Y no le gustó lo que vio. Me preguntó qué iba a pasar con él. Me preguntó si también lo iba a echar a la calle. Caminé hacia el escritorio presidencial. Abrí el cajón superior y saqué un sobre amarillo abultado y una bolsa de lona tosca. Los puse sobre la mesa de cristal. El contraste entre la elegancia de la oficina y la crudeza de esos objetos era evidente. Le dije que no lo iba a echar a la calle como a un perro, porque a diferencia de él, yo sí recordaba quién era mi sangre. Pero le dije que se había acabado el dinero fácil. Se acabaron los puestos directivos inventados. Se acabaron las tarjetas de crédito pagadas por mamá. Empujé los objetos hacia él. Roberto los miró con confusión. Le expliqué lo que había dentro. En el sobre no había cheques. Había un boleto de autobús de segunda clase, solo de ida, con destino al estado de Zacatecas. También había una carta de presentación dirigida al capataz de la mina La Esperanza, una de las primeras propiedades que su padre y yo compramos hace 40 años. Y en la bolsa de lona había un par de botas de trabajo con punta de acero, un casco y un uniforme de obrero general. Roberto me miró con horror. Balbuceó que él no sabía nada de minería. Dijo que él era ejecutivo. Le respondí que a partir de mañana él era un cargador de piedra. Le dije que iba a trabajar 8 horas diarias bajo el sol y el polvo. Iba a comer lo que comen los trabajadores. Iba a dormir en los barracones. Iba a aprender lo que pesa un billete de 100 pesos cuando tienes que romperte la espalda para ganarlo. Le dije que esa era su única opción. Le advertí que si rechazaba ese boleto, si salía de esa oficina y tiraba el uniforme a la basura, entonces el apellido Quetzal moría para él. Lo desheredaría legalmente esa misma tarde, y no volvería a ver un centavo mío, ni en vida ni en muerte. Me acerqué a él una última vez. Puse mi mano sobre su hombro, sintiendo la tela fina de su traje italiano, ese traje que no se había ganado. Le dije que esto no era un castigo por odio. Era un intento desesperado de salvarlo. Le dije que necesitaba matar al niño mimado para ver si, debajo de toda esa cobardía, todavía quedaba un hombre capaz de sentir orgullo por sí mismo. Roberto tomó la bolsa y el sobre. Sus manos temblaban, pero esta vez no era por miedo a su esposa, era por miedo a la vida real. Me miró, buscando un último rastro de la madre consentidora, pero solo encontró a la matriarca. Bajó la cabeza. No dijo adiós. Dio media vuelta y caminó hacia la salida.
Sus pasos resonaron en el mármol, lentos y pesados. Bormina. Dio media vuelta. Bormina. 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 Cuando la puerta se cerró detrás de él, me dejé caer en la silla presidencial. El silencio volvió a envolverme. Sentí una lágrima solitaria rodar por mi mejilla, pero no la sequé. Era el precio de la lección. Había roto el corazón de mi hijo para que, tal vez, algún día, pudiera sanar el suyo propio. Me quedé sola en la inmensidad de la oficina. El sol comenzaba a esconderse detrás de los rascacielos, tiñendo el cielo de un naranja quemado que me recordaba al color de la tierra de mi pueblo. En este silencio, lejos de los gritos y las deudas, quiero hablarles de corazón a corazón. Y murkenando de nalaranos, y murkenal aranos, y murkenala de nalaranos, y murkenala de nalaranos, y murkenala de nalaranos, y murkenal araranos aranos. Quiero hablarles a ustedes, mujeres que me escuchan mientras cocinan, mientras trabajan, mientras cuidan a sus nietos. Quiero hablarles a los hombres que quizás ven en mi historia el reflejo de sus propias casas. Durante años, cometí el error de confundir el amor con la sumisión. Pensaba que ser una buena madre significaba aguantar todo. Pensaba que si me tragaba mis opiniones, si me hacía pequeña para que mis hijos se sintieran grandes, estaba garantizando la paz familiar. ¿Cuántas veces nos mordemos la lengua cuando una nuera o un yerno nos hace un desplante? ¿Cuántas veces aceptamos las sobras de su tiempo y de su cariño porque tenemos pánico a que nos dejen de visitar? Pero hoy aprendí, a base de fuego y dolor, que el amor no puede existir sin respeto. A todas las madres que me escuchan, les digo esto. Amen a sus hijos con toda el alma, sí. Denles raíces para crecer y alas para volar. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, permitan que usen esas alas para golpearlas. No somos alfombras, para que limpien sus zapatos sucios de arrogancia. No somos el bote de basura donde pueden tirar sus frustraciones. Tenemos que aprender a poner límites. Decir, no, también es un acto de amor. Cuando decimos, no me hables así, o no voy a permitir que me trates mal, les estamos enseñando la lección más valiosa de todas, la dignidad. Si nosotras mismas no valoramos nuestras canas y nuestra historia, nadie más lo hará. No tengan miedo de quedarse solas por exigir respeto. Es mejor estar sola con la cabeza en alto, que acompañada y pisoteada. Y a los hombres, a los hijos y esposos que están escuchando, mírense en el espejo de Roberto. Mi hijo pensó que para ser un buen esposo tenía que complacer en todo a su mujer, incluso si eso significaba destruir a su madre. Creyó que la paz en su matrimonio valía el precio de mi humillación. Se equivocó. El hombre que no defiende a su madre de una injusticia no es un hombre de paz, es un cobarde disfrazado. No se trata de elegir bandos. No se trata de decir quiero más a mi mamá que a mi esposa. Se trata de defender lo que es correcto. Se trata de tener la columna vertebral suficiente para decirle a tu pareja que el respeto a los mayores no es negociable. Si permites que tu esposa humille a la mujer que te dio la vida, le estás dando permiso para que mañana te humille a ti. La crueldad es una bestia que, una vez que entra en casa, se come a todos. Esta historia también me ha hecho pensar mucho sobre el dinero y las apariencias. Vivimos en un mundo enfermo, obsesionado con lo que se ve por fuera. Sofía y su familia tenían las mejores marcas, los coches más caros y las fiestas más lujosas. Pero por dentro estaban podridos. Eran pobres de espíritu. El dinero es como una lupa. No cambia a las personas, solo magnifica lo que ya son. Si eres generoso, el dinero te hará filántropo. Si eres mezquino, el dinero te hará tirano. Yo elegí vivir con sencillez, no porque fuera tacaña, sino porque quería que mi valor residiera en mi palabra y en mis acciones, no en mi ropa. No se dejen engañar por el brillo de las redes sociales, no envidien la vida perfecta que sus vecinos presumen. Muchas veces, detrás de esas sonrisas de foto y esas mesas llenas de manjares, hay deudas impagables y corazones vacíos. La verdadera riqueza es poder dormir tranquilo por las noches. La verdadera riqueza es saber
que si mañana pierdes todo tu dinero, seguirás teniendo a gente que te quiere por quien eres, no por lo que tienes. Roberto perdió eso. Perdió la brújula. Creyó que el valor de un hombre se mide por el puesto que ocupa en una empresa fantasma. Ahora tendrá que descubrir si tiene valor por sí mismo, con las manos llenas de tierra y la frente sudada. Espero que lo encuentre. Es la única herencia real que puedo dejarle. La vida es muy corta para vivirla con miedo o con rencor. Yo ya no tengo miedo. He recuperado mi voz. He recuperado mi lugar. Y aunque el precio fue alto, aunque me costó lágrimas y quemaduras, valió la pena. Porque hoy, cuando me mire al espejo antes de dormir, no veré a una víctima, veré a una mujer que tuvo el coraje de salvarse a sí misma. Y eso, mis queridos amigos, no tiene precio. Han pasado 90 días desde que salí de la Torre Quetzal, dejando a mi hijo con un uniforme de obrero y una lección pendiente. En estos 3 meses, el mundo ha seguido girando, pero mi mundo, el que habito dentro de mi piel, ha cambiado de órbita por completo. Ya no soy la sombra que camina pegada a las paredes. Ya no soy la viuda que guarda centavos. Esta mañana firmé los últimos documentos legales en la notaría. No vendí la empresa, pero cedí el control operativo a un consejo de administración externo. Mi tiempo de estar sentada en juntas interminables ha terminado. Sin embargo, tomé una decisión sobre las ganancias que me corresponden. Ese dinero que durante años se acumuló en cuentas bancarias frías, mientras yo vivía con austeridad. He creado 2 fideicomisos irrevocables. El primero está destinado a la educación. He fundado una red de escuelas en las zonas rurales más olvidadas de nuestro México. Quiero que los niños que caminan kilómetros para estudiar tengan zapatos, libros y, sobre todo, dignidad. Quiero que aprendan que su valor no está en la marca de su ropa, sino en la riqueza de su mente. No quiero que haya más Sofías en el mundo, vacías y crueles, ni más Robertos, débiles y deslumbrados. El segundo fondo es para los ancianos, para aquellos que, como yo estuve a punto de estar, han sido olvidados por sus familias. Estamos construyendo residencias donde no se sienta el olor a abandono, sino a hogar. Lugares donde se escuche música, donde se cuenten historias y donde nadie tenga que temer a la soledad de un domingo por la tarde. Es mi manera de sanar, cuidando a otros lo que nadie cuidó en mí. Regresé a mi casa vieja por última vez. Ya no hay muebles. Las cajas están cerradas. Caminé por las habitaciones vacías y sentí una ligereza que no conocía. No hay nostalgia, solo gratitud por el techo que me protegió cuando tenía frío. Saqué mi teléfono celular, no el satelital encriptado, sino el personal. Ese aparato modesto que fue testigo de tanta indiferencia. Abrí la aplicación de mensajería. Allí estaba todavía, archivado en la memoria digital, el grupo de chat familiar. Familia Unida, se llamaba. ¡Qué ironía! Leí los nombres de los integrantes. Roberto, Sofía, mi consuegra. Los nietos. Vi la última foto que mandaron, meses atrás, presumiendo un viaje al que no me invitaron. Mi dedo se detuvo sobre la opción de eliminar grupo. No sentí culpa. No sentí duda. Presioné la pantalla. El mensaje de confirmación apareció. Acepté. El grupo desapareció. Luego fui a la agenda y bloqueé uno a uno sus números. No lo hice con rencor. Lo hice por higiene mental. He aprendido que no se puede construir una vida nueva si mantienes abierta la puerta por donde entra la basura. Cerré esa puerta digital para siempre. Salí a la calle. El sol del mediodía brillaba con fuerza, iluminando el regalo que me hice a mí misma. No es una joya, no es una mansión. Estacionado frente a la acera, brillando bajo la luz, había un Jeep rojo. Es un modelo todoterreno, con la capota baja. Siempre quise uno. Desde que era joven y soñaba con recorrer el país, antes de casarme, antes de los hijos, antes de las obligaciones, caminé hacia él. Mis botas nuevas pisaron el asfalto con seguridad. Subí al asiento del conductor. El olor a piel nueva y a aventura llenó mis pulmones. Puse la llave en el contacto y el motor rugió. Es un sonido potente, vivo, que vibra en el pecho. Acomodé mis gafas de sol. Miré el mapa de papel que tenía en el asiento del copiloto. No hay GPS.
No hay una voz robótica diciéndome a dónde ir. Hay líneas de colores que marcan caminos hacia Oaxaca, hacia las selvas de Chiapas, hacia los desiertos de Baja California. Mi única compañía es mi perro, Pancho, un mestizo que adopté hace unas semanas, y que ya está sentado atrás, con la lengua fuera, listo para el viaje. Él no me juzga por mi ropa, él solo quiere estar conmigo y sentir el viento. Arranqué el coche. Dejé atrás la calle de mi pasado. Dejé atrás los recuerdos del café hirviendo y las risas burlonas. A medida que la ciudad se hacía pequeña en el espejo retrovisor, sentí que los años se me quitaban de encima. Dicen que la vida termina cuando uno envejece. Es mentira. La vida se detiene cuando uno deja de soñar y empieza a resignarse. Yo estuve muerta en vida durante 15 años, atrapada en una mentira para proteger a quienes no merecían protección. Pero hoy he resucitado. El viento me alborota el cabello gris, y por primera vez no me importa cómo me veo. Me importa cómo me siento. Y me siento libre. La carretera se abre frente a mí como una promesa. No sé dónde dormiré esta noche. No sé qué comeré mañana. Y esa incertidumbre es el sabor más dulce que he probado. He aprendido que nunca es tarde para recuperar el volante de tu propia historia. A veces, es necesario que te rompan el corazón para que, por las grietas, pueda entrar la luz de la verdad. A veces, hay que perder a la familia para encontrarse a uno mismo. Aceleré. El motor respondió con fuerza. El horizonte es mío. Y mientras conduzco hacia el atardecer, con una sonrisa en los labios, entiendo finalmente el mensaje que la vida me estaba gritando. La felicidad no es un destino al que llegas acompañada. Es un viaje que tienes que atreverte a empezar, aunque sea sola. ¿Qué opinan sobre la decisión que tomó Elena? ¿Ustedes habrían hecho algo diferente si estuvieran en esa misma situación? Compártanme sus pensamientos en la sección de comentarios. Siempre leo cada una de sus palabras con mucho cariño. Si esta historia los hizo reflexionar, no olviden dejar un me gusta, compartirla con sus seres queridos y suscribirse al canal para no perderse los próximos relatos. Nos escuchamos en la siguiente historia. Nosotros somos Historias del Suspiro, usando las historias para acompañarlos a través de los años, buscando reencontrar la paz y la fortaleza en el alma.